E allora Eugenio, meglio che tu dici com'è stata la situazione di Giorgio, che cosa è successo per farlo. Giorgio, quando è venuto da me, era un ragazzo. La primera vez que vino aquí era un chaval, tenía 13 años. E voleva collaborare. E quería conocer, colaborar. Io ho avuto dagli extraterrestri Yo he recibido por parte de los il extraterrestres permesso el permiso di educarlo de educarlo in modo che svolgesse la missione para que pudiera desarrollar la misión che la Madonna di Fatima que la gli avrebbe Virgen dato. de Fátima le habría dado. Difatti De hecho, l'ho fatto accompagnare la primera vez que él fue a Fátima no sucedió nada. Él tuvo que volver, lo da envió due Eugenio. spagnoli Los hizo acompañar por dos personas de Vigo que han crecido a Gabri, a Fátima. a Fatima, vicino all'albero dove è apparsa la Madonna, non nel tempio, Cerca del árbol nell'albero. le apareció la Virgen, no donde está el templo, la iglesia. E allora, Y entonces, guarda, cade all'indietro cayó en éxtasis e incomincia e empezaron los estigmas a e stringete nelle mani. E la Madonna le dice: e la Madonna le dijo, lo sanno tutto, Eugenio, già hanno tutto loro, tutte le relazioni. quando avrai visitato Cuando tú habrás visitado 24 ciudades, 24 città, ritornatene nuovamente nella Galilea dei Gentili, perché la Galilea dei Gentili è questa terra. la Virgen le había dicho de visitar 24 ciudades. Después de visitar estas 24 ciudades, le había invitado que él debía de volver aquí, en Sicilia, en esta parte, que es la Galilea de los Gentiles. Non l'ha fatto. El programa que la Virgen le había dado. No lo ha hecho. Ha disubbidito e si è messo a commerciare la vendita di opuscoli, cassetti, a solo di milioni. La verdad. Allora io ho tagliato la corda. Entonces, por años, cada vez que nos Ha veíamos, perduto la croce ahora l'altro ya no la ieri. tiene, lo sabéis que no tiene la Avete copia. saputo? Non ha più la croce. Però c'è uno a Catania Pero aquí en Catania Que la hay ha uno avuto. que la tiene, la cruz. ha avuto la croce e le stigmate. Aspetta Eugenio, piano. Para volver a la pregunta que tú hacías, o sea, el programa después de haber dado vueltas a estas ciudades, él debía dedicarse a esta famosa calidad, la calidad que debía dedicarse a esta famosa calidad, la calidad que habría emergido a poco. Las arcas era material, mas sobre todo espiritual, no era un aislamiento del demás, era una forma de unión para crecer juntos espiritualmente. E la responsabilidad de Giorgio debía de ser la de ayudar a crecer esta calidad, que a su vez se volvía un ejemplo para los demás. Quien quería venir, venía, quien no quería, era libre elección. En el momento que él se ha dedicado a la cantidad, a estos viajes, a todos estos congresos ufológicos, revistas ufológicas, cassettes ufológicos, todo el espiritualmente, la responsabilidad de Giorgio debía de ser la de ayudar a crecer esta calidad, que a su vez se volvía un ejemplo para los demás. Quien quería venir, venía, quien no quería, era libre elección. En el momento que él se ha dedicado a la cantidad, a estos viajes, a todos estos congresos ufológicos, revistas ufológicas, cassettes ufológicos, todo el aspecto especulativo material que deriva de esta forma de divulgación, no se ha dedicado a las arcas. Ha venduto la verità e la verità non si può vendere. Ha vendido a la verdad, y la verdad no se puede vender. Entonces, las arcas, en vez de crecer a nivel espiritual,
se han vuelto sencillamente cosas materiales e han muerto de por sí. Scusami, guarda quei libri. Mira estos Non li ho regalati. Io lo so Li stiamo regalando, non stiamo chiedendo niente, No pedimos nada, nunca nada, no. perché lui non vuole che si speculi sulla verità. Que el Padre no quiere que se especule en la verdad. Que si hacemos dinero, aunque sea para fin de bien, como decía Giorgio Bongiovanni, son dos las cosas. O el Padre quiere que una cierta cosa se cumpla según su voluntad, entonces te ofrece la posibilidad de pagar tú los gastos. O si no, no se hace. Él ha entrado en la mentalidad que era la mentalidad de todas las personas que frecuentaban los convenios internacionales, ufológicos, que viven de eso. Pueden ser personas muy serias, que hacen una divulgación seria. Esto no se pone esto en el campo, pero son personas que tenían una cierta misión humana de programación, de divulgación. No era este el programa de Giorgio Bongiovanni. No era este. Y cada vez que él ha venido aquí, cada vez Eugenio le ha dicho: Giorgio, ten cuidado, estás desobedeciendo, esto no es lo que quiere el cielo, esto no es lo que quiere el cielo. Tantas veces, 2 veces al año, cada vez que venía, por teléfono, siempre: ojo Giorgio, ten cuidado, estas personas te están condicionando, no es este tu programa. Pero Dall'Argentina ci ha telefonato una signora che le aveva dato 30 milioni. Giovanni Eugenio, que lo hemos sabido después. 30 milioni. Giovanni era de Buenos Aires. E Giovanni era di Buenos Aires, che aveva un'industria, e ha dato centinaia di biglietti da me. Erika. No, pero nosotros nunca hemos sabido nada de esto, ojo, nunca hemos sabido nada. O sea, Eugenio sabía por el cielo que Giorgio iba mal porque había puesto el dinero en medio, pero las cosas personales nunca las hemos conocido. Nosotros las hemos conocido después, mucho después. Supimos de lo de Erika a través de Juliana de Vigo, porque llamó y dijo: ¿y mis dineros? ¿De qué dinero? O sea, nosotros no supimos nunca nada de esto, concretamente, sino... Y por eso aprovechamos para insistir que lo que está haciendo Giorgio Bongiovanni desde hace muchos años, o sea, a pesar de que él siga mezclando los mensajes de Eugenio con los suyos, a pesar de que él siga poniendo cosas de Eugenio en sus revistas que ven, o sea, Eugenio ya se ha destacado, lo ha enviado a todos los correspondientes, lo hemos puesto en internet, que Eugenio no tiene nada que ver con lo que hace Giorgio Bongiovanni. Bongiovanni es la responsabilidad de Bongiovanni. Eugenio no está de acuerdo, no lo está desde hace casi 10 años. No, está en la página de Monsoluf. Exacto, lo está desde hace casi 10 años. No. Está en la página de Monsoluf. Exacto, claro. Non solo, ma le ho detto anche, le ho scritto anche, ce l'ho scritto qua. Lo andiamo a prendere sopra, ce Sì. Ho scritto Yo he escrito también che il suo modo di agire su manera de actuar non era quello che lui voleva in principio, che voleva imitare Gesù. no es tampoco lo que él quería al principio cuando decía que él era un instrumento de Jesús. No, perché ha mentito e l'inganno è peggiore del tradimento. Ha mentido, el engaño es peor de la traición. E allora deve aspettarsi un giudizio molto serio. Debe esperar un juicio muy grave. Molto grave. Ora le diamo gli scritti, è andato a prenderle Gabri, in spagnolo che ce l'abbiamo in spagnolo. Non è possibile. Gesù, ad esempio, Jesús, por ejemplo, quando c'era la riunione del romano, cuando había los romanos del popolo in Israele, en Israel, el pueblo, quel romano, quel comandante romano ha detto: a chi volete libero? ¿A Jesús o a Barabba? cuando el comandante romano preguntó: ¿quién queréis libre, a Jesús o a Barabás?
Tutto il popolo ha gridato Barabba, Barabba, Barabba! Todos dijeron Barabas, Barabas. E lui non ha reagito, Y Jesús no ha reaccionado. pur avendo a disposizione Aún se tenía angeli a su da disposición Cristo e los ángeles de Cristo 144.000 persone provenienti da Sirio. y tenía también a su disposición los 144.000 que provenían de Sirio Che erano della quarta y que dimensione. pertenecían a la cuarta dimensión. Questo è lo spagnolo, amore. No, Sì. in italiano, questo è lo spagnolo. Questo- Ce lo leggi in spagnolo tu? Allora, te lo leggi. Ah no? Non funziona. Non lo vuoi leggere? Te lo leggi. Lo può leggere. Dopo. Dopo, Questo lo vai, sai? Questa è la relazione che lui ha fatto quando è andato alla Madonna, a trovare la Madonna di Medjugorje. Esto es la relación que él ha ido recientemente a ver a la Virgen de Medjugorje, en Yugoslavia, Chiedendo l'annullamento di para tutti gli assegni, i segni que le cristici, quitara no solamente la cruz, solamente la croce. E la croce che portava in ultimo era finta, non era vera. últimamente la cruz que él llevaba no era real. Infatti c'è stato uno della, come si chiamava? Ha habido, c'è una persona che ha asistido en un encuentro cuando Carlos Díaz Carlo Diaz. le decía, ten cuidado, mírate la frente porque se está Stai destacando. attento perché si sta distaccando. Già lui l'aveva perduto la croce. Ya la había perdido la cruz. Quando no, ha disubbidito a me. Cuando ha desobedecido a las voluntades del Padre. No era coherente que siguiera con la señal de la justicia del Padre. No encaja. No encaja. Io mi auguro che coloro che in Argentina Yo espero que todos aquellos que están en Argentina, si sono risvegliati que sean despertados spiritualmente espiritualmente alla verità a la verdad, che rende liberi, que vuelve libres, ma liberi davvero, verdaderamente libres, siano guardati e aiutati. que sean tutelados e ayudados. Vosotros todos que sean Questo spero. tutelados, yo esto espero. E io sono sicuro che in Argentina Y yo estoy convencido de que en Argentina questo avverrà, esto sucederá. anche se si dovrà aspettare delle prove pesanti, ma avverrà. Aún si sucederán pruebas muy pesadas, pero sucederá. El aspecto comercial que le ha dado Giorgio Bon Giovanni al fenómeno extraterrestre. ¿En qué situación lo coloca a él y al plan de difusión que él tenía? Teniendo en cuenta la misión que tenía encomendada, no se merece... sí, bueno. Porque la divulgación de los extraterrestres, Está bien, está bien. su misión era espiritual, era el alimento espiritual. Seguía apoyándose, hay otras personas en el mundo programadas inconscientemente para dar a la opinión pública una información real, limpia sobre los extraterrestres. Pero no era este el programa di Giorgio Bon Giovanni. No era este. No era esta la voluntad de la Virgen. Kennedy, salviamo il mondo dalla distruzione e dalla fame. Kennedy dijo, salvamos el mundo del hambre y de la destrucción. Che puto. Il bene è difficile farlo. El bien es difícil hacerlo. El bien es difícil hacerlo. Con questa umanità degenerata. Con esta humanidad degenerada.
bene? E io sto attenti più ai giovani Yo cuido más a los jóvenes che agli adulti, que a los mayores. perché dai giovani si può ancora ricevere qualche cosa. De los jóvenes aún se puede recibir algo. ¿Qué sucedió con la tarea que tenía Giorgio de señalar al anticristo? Allora, che ne è di quel programma che aveva ricevuto Giorgio Bongiovanni di additare l'anticristo? L'anticristo era lui. Dov'è che lo leggo io? In spagnolo. Va bene. Lo leo y usted. Lui voleva sostituire Gesù. Él quería sustituir a Jesús. E lo ha detto a tutti Él lo ha dicho. che desiderava questo. Él deseaba esto. Él cuando vino aquí la última vez sentado, tenemos el cassette grabado, yo os puedo dar una copia, se lo busco un poco. Él aquí a Eugenio le dijo, Giorgio Bongiovanni ya no está, yo he vuelto en medio a vosotros como os había prometido. Lo tenemos grabado, ¿eh? Ahora dice que no es verdad, le resulta verdad eso, o sea. Invece ha sostituito questo desiderio Ha sostituido este deseo con l'attività speculativa, vendendo la verità e guadagnando centinaia di milioni. ha vendido a la verdad con un giro de dinero de cientos de millones, ganando pero investiendo, insomma, comercialización. Lo que hay que comprender bien es que o estamos con la luz o estamos con las tinieblas. Minutino, ¿no me permite? Sí. O sea, actualmente estamos, Eugenio tantas veces nos ha repetido que estamos en la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón significa que las fuerzas de las tinieblas tienen los mismos poderes de las fuerzas de la luz. Y esto porque está claro que el Padre quiere que así sea. Entonces, cuando se habla de Lucifer, nosotros tenemos la idea mucho que lo que la Iglesia nos ha dado. Pero Lucifer es un arcángel, así como es Satanás. Entonces el Padre ha llamado a estos dos ángeles decaídos, dando a ellos la misión de probar a los hombres para recuperarse. Si nosotros no tenemos el discernimiento, como decía Eugenio antes, hay que estar muy atentos, también a nivel espiritual, para analizar, para percibir lo que nosotros sentimos, porque Lucifer es muy sutil para disuadirnos. Él no llega diciendo yo soy Lucifer, sería muy fácil. Él tiene una metodología de engaño muy sutil, para llevarnos allí donde nosotros no tenemos que ir. Usa il mio simbolo, guarda, il mio simbolo è questo, lo usa abusivamente, malgrado io gliel'abbia detto più volte, guarda qua. A pesar de que Eugenio le ha rogado 1000 veces de no seguir utilizando el símbolo, porque esto es el símbolo de Eugenio desde hace 50 años. Eugenio lo ha implorado, lo ha pedido, ha escrito en todos los medios. Él no ha querido, sigue utilizando el símbolo de Eugenio en sus cosas. Entonces, esto o es la luz o son las tinieblas. Il signor Giorgio Bongiovanni El señor Giorgio Bongiovanni aveva più volte detto
había dicho más de una vez che doveva sostituire la figura di Gesù, que debía de sustituir la figura de Jesús, però non si è mai ricordato pero nunca ha recordado che l'inganno è peggiore del tradimento, pero nunca ha recordado che l'inganno è peggiore del tradimento, que el engaño es peor que la tradición, per cui motivo por el cual è normalissimo es normalísimo che il Padre Celeste que el Padre Celeste lo abbia punito lo haya castigado secondo i valori della sua divina giustizia. según los valores de su divina justicia. Dovrebbe anche sapere Debería también de saber che né Lucifero ni Lucifer né Satana ni Satanás lo lasceranno un minuto in pace lo dejarán un minuto en paz affinché sappia ancora para que sepa todavía más che chi disubbidisce que quien desobedece nella maniera in cui a lui disubbidito en la manera en la cual él ha desobedecido non può evitare No puede. nemmeno no puede evitar la morte seconda. ni siquiera la segunda muerte. Avrebbe dovuto conoscere questo suo tragico destino, Debería haber conocido este trágico destino suyo, perché il Padre più volte lo aveva avvertito. porque el Padre más de una vez lo había avisado, advertido. Eugenio Siracusa. Esto es un escrito reciente de Eugenio. Os lo lleváis, ¿eh? Quello è La relación. No, perdón, me he equivocado. Ahí. preso io. E quindi Entonces, cosa vuole fare ora Giorgio Bon Giovanni? ¿qué quiere hacer ahora Giorgio Bon Giovanni? Io lo so, Yo lo sé, ma però non dico niente. pero por ahora callo, no digo nada. Con estos sucesos, las arcas se han transformado en sectas y fracasaron. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Cuál es la alternativa para aquellos que quedaron fuera de las sectas? Con, diciamo, con quello che le situazioni che si sono create con Giorgio, le arche sono scomparse. Allora, perché si erano ridotte delle sette, delle cose molto isolate. Chiede Alessandro, ora qual è l'alternativa, chiede Alessandro, per coloro che sono rimasti? Per coloro che sono rimasti l'alternativa è questa: Para aquellos que han quedado, la alternativa es la siguiente: non farsi condizionare dagli speculatori no dejarse condicionar por los especuladores e da coloro che vogliono portare in perdizione lo spirito. y por aquellos que quieren portar a la perdición el espíritu. No es necesario ser aislados. Uno mismo ya de por sí tiende a aislarse, pero aislarse como secta no tiene sentido. Al contrario, si uno es fuerte, no tiene miedo a estar con los demás. Chi erediterà la terra Quien heredará la tierra deve avere debe de haber il diritto el derecho, debe de poseer el derecho di conoscere la verità de conocer la verdad che rende liberi, que vuelve libre, liberi davvero. verdaderamente libres. O sea, debemos esforzarnos todos de crecer interiormente, de autorrealizarnos, educando el cuerpo, conociendo nuestras debilidades y mutándolas en tantas fuerzas, porque nuestros puntos débiles son los puntos que vienen golpeados por Lucifer, por Satanás, para intentar disuadirnos. Entonces el famoso discernimiento debe de servir a esto, trabajar en nosotros mismos para ser fuertes, para ser indisuasibles y para poder así ayudar a los demás. Es un trabajo individual, es un trabajo también colectivo, es un crecimiento interior, día tras día.
para realizar esta verdad, estos valores, y para transmitirlos a nuestros hijos, a quienes quieren conocer.